Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Rubén Arbañil, encargado del curso de álgebra. Vamos a trabajar en esta oportunidad la semana número 3 del ciclo ordinario virtual 2018-1. El tema que vamos a desarrollar en esta semana corresponde a, en primer término, ecuaciones lineales o también llamadas ecuaciones de primer grado. También trabajaremos las llamadas ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, y también vamos a aprovechar esta práctica para poder desarrollar ejercicios relacionados a inecuaciones tanto de primer como de segundo grado. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente tema. Ecuaciones lineales, o también llamada ecuación de primer grado. Partiremos por ver cuál es la forma general que tiene toda ecuación lineal. Y podemos entonces decir lo siguiente: toda ecuación de primer grado siempre va a tener una expresión de este tipo: ax más b igual a 0, donde a y b son números reales. Ahora, siendo así, hay que tener en cuenta que existen diferentes casos que podrían darse y lo vamos a representar en esta tablita. Ten en cuenta que a y b son números reales. Entonces, podríamos establecer lo siguiente. Muy bien, entonces veamos acá las diferentes situaciones que se podrían presentar en cuanto a el conjunto solución a partir de los valores de a y b. Acá entonces en esta parte de la tabla vamos a colocar cómo es el conjunto solución de esta ecuación lineal. Por ejemplo, nos ponemos en el escenario: ¿qué pasa si a es diferente de 0 y b es un número real cualquiera? En ese caso, cuando a es diferente de 0 y b es un número real cualquiera, nuestro conjunto solución es un conjunto unitario cuyo único elemento es menos b sobre a. Una segunda posibilidad con la que nos podríamos encontrar es a0 y b es 0. Es decir, tendríamos una ecuación de este tipo, ¿no es cierto? Si a vale 0 y b vale 0, tendríamos 0x más 0, este es igual a 0. Yo me pregunto, ¿qué valores de x satisfacen esta ecuación? Y nos damos cuenta que independientemente del valor que tome x, esto siempre se va a cumplir, toda vez que sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Y si le aumentamos 0, se cumple la igualdad. Es decir, x puede tomar cualquier valor real. ¿Esto qué trae como consecuencia? Afirmar que el conjunto solución para una ecuación lineal en la cual a y b son ceros, viene a ser todos los reales. En los problemas, muy a menudo se dice para cualquier valor real. Ese para cualquier hay que entender lo que es para todo número real. El tercer caso es el siguiente: ¿qué pasa si a es 0 y b es diferente de 0? Por ejemplo, nos proponemos la siguiente ecuación: a es 0, entonces sería 0x más 7 igual a 0. Nótese que a es 0 y b es diferente de 0. Nos preguntamos, ¿para qué valor de x se cumple esta ecuación? Y está claro que para ningún valor de x esta ecuación se va a satisfacer o se va a cumplir. Esto implica que el conjunto solución para esa ecuación es vacío.
No hay ningún valor de x que satisfaga esta ecuación. Muy bien, pasemos a las llamadas ecuaciones cuadráticas o también llamadas ecuaciones de segundo grado. Ante todo, veamos cuál es la forma general que debe tener toda ecuación cuadrática. Y al igual que en la ecuación lineal, vamos a decir lo siguiente. Toda ecuación de segundo grado tiene como forma general una expresión de este tipo. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a, b y c son números reales. Y en este caso, a tiene que ser pues diferente de 0. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a fuera 0? Entonces, este término se iría y ya no estaríamos frente a una ecuación cuadrática, sino más bien a una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. Y que no es el propósito de nuestro estudio. Lo que nosotros queremos es las ecuaciones cuadráticas. Ahora bien, en toda ecuación cuadrática vamos a definir el llamado discriminante, que es un número que está relacionado con A, B y C. Entonces, definimos el delta, este símbolo lo voy a utilizar como B cuadrado menos 4AC, llamado, ojo que como A, B y C son números reales, cualquier operación que haga con números reales evidentemente será otro número real. Y al ser un número real, existen pues en base a la tricotomía tres posibilidades que se podrían dar para este número delta. Que sea mayor que 0, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Entonces, el hecho de que sea mayor, menor o igual me va a arrojar alguna información en cuanto a saber cómo son las soluciones de esa ecuación de segundo grado, que por cierto sabemos que son dos. Entonces, a este número, b cuadrado menos 4c, se le conoce como discriminante. Muy bien. Toda ecuación de segundo grado siempre va a ser posible encontrar el discriminante. Lo único que tendríamos que identificar bien quién es A, B y C. Ahora, como les comentaba hace instantes, el valor numérico de este discriminante me va a permitir saber cómo son las soluciones de la ecuación de segundo grado, la naturaleza de las soluciones. Entonces, veamos acá lo siguiente. En un cuadrito vamos a referenciar acá. Tenemos, veamos acá. Acá vamos a colocar el valor de delta, que sabemos que es el discriminante y que se define como b cuadrado menos 4ac. En esta región vamos a colocar la naturaleza de las soluciones. Naturaleza de las soluciones. Ahora nos preguntamos acá, por ejemplo, ¿qué ocurre si el discriminante es mayor que 0? En segundo escenario, ¿qué pasa si el discriminante es igual a 0? Y finalmente, ¿qué ocurriría si el discriminante es menor que 0? Ya hemos visto que el discriminante es un número. Acá está. Lo vamos a subrayar, a ver. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces, como se puede ver ahí, esto representa un número. Entonces, al ser un número, existen esas tres posibilidades. Y lo que yo digo es,
¿Qué pasa si el discriminante es mayor que cero? Lo que me está diciendo es que las soluciones son dos, porque es una ecuación de segundo grado. Pero en este caso son soluciones reales. Podríamos poner acá soluciones reales y diferentes o distintas. Si el discriminante es igual a 0, nos está diciendo entonces la siguiente información: soluciones reales e iguales. Y por último, si el discriminante es menor que 0, esto nos está diciendo que las soluciones son no reales. Más adelante, en la siguiente semana, por ejemplo, hablaremos de un conjunto numérico más grande que el conjunto de números reales, llamado el conjunto de los números complejos. Y entonces ahí vamos a entender mejor que cuando el discriminante es menor que 0, las soluciones son números complejos y además son conjugados entre sí. Por ahora, con lo que tenemos, simplemente podríamos decir que cuando su discriminante, estamos hablando de una ecuación de segundo grado, cuando el discriminante es menor que 0 o negativo, las soluciones simplemente son no reales. Ahora bien, algo más. Si nosotros asumimos que x1 y x2 son las soluciones de esta ecuación, llamémosle asterisco, vamos a considerar por acá entonces, sean x1 y x2 las soluciones de esa ecuación que nosotros por un tema de comodidad la hemos representado como asterisco. Entonces se cumple, en primer término, la suma de soluciones x1 más x2, ¿a qué cosa es igual? Menos b sobre a. Asimismo, el producto de soluciones será igual a c sobre a. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque lo vamos a trabajar en el desarrollo de nuestra práctica. La suma de soluciones y el producto de soluciones. Ahora bien, la otra parte que corresponde a la teoría habla de inecuaciones lineales y de inecuaciones cuadráticas. Para poder resolver o para poder encontrar el conjunto solución de inecuaciones, hay que tener en cuenta pues las diversas propiedades que la hemos trabajado ya en la semana anterior. Quiere decir entonces que las propiedades se van a constituir en una herramienta poderosa para poder encontrar el conjunto solución de las inecuaciones. No obstante, no hay que olvidar que los intervalos son precisamente lo que me permite expresar el conjunto solución de una mejor manera. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios, esperando pues que si tienen alguna pregunta la hagan llegar oportunamente para así poder absolver todas sus inquietudes. Ven, muchachos. Muy bien, jóvenes estudiantes, ahora vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios que están relacionados directamente con el tema que acabo de exponer. Este problema dice lo siguiente: el profesor Luis le afirma a su alumno Lunier que la ecuación lineal que aparece ahí se satisface o se cumple para cualquier valor real. Entonces le pide que haya el valor de b para que esa ecuación cuadrática se satisfaga lo siguiente, que la diferencia entre la suma y producto de soluciones sea igual a 7 medios. ¿Qué valor o qué valores para el parámetro b en control lineal? Bueno, acá hay dos situaciones. El primer tema es que vamos a encontrar el valor de a sabiendo que esa ecuación que está dada ahí inicialmente se satisface para cualquiera. Y esto ya lo hemos hecho hincapié en la teoría. Decir que se cumpla para cualquier es lo mismo decir para todo. Pero antes arreglemos la ecuación. A ver, tendríamos entonces acá lo siguiente.
Veamos. Esta ecuación ya en versión arreglada, ojo, haciendo ya operaciones, nos va a quedar de la siguiente manera. Pues acá, obviamente, si tú aplicas la propiedad distributiva, observamos, acá voy a hacer algunas operaciones, nos va a quedar algo así. Mira, 3a cuadrado por x menos 3 por 2, 6a cuadrado más 5ax más 1 menos 2x menos a igual a 0. Lo que hemos hecho es aplicar la propiedad distributiva y además también hemos pasado todos los términos que aparecen en el segundo miembro de igualdad al primer lado. Entonces voy a subrayar acá lo siguiente. Los términos que tienen x. Ahí está. Y por otro lado, los términos que tienen sombrero, que son los que no tienen x. Bueno, agrupando términos ya, haciendo una agrupación de términos semejantes, nos va a quedar lo siguiente. Los que tienen o están subrayados con verde sería 3a cuadrado más 5a menos 2 por x. Ahora, los que no tienen x, los agrupamos menos 6a cuadrado, luego sigue menos 2x, pero perdón, sería menos a, que sería más a, toda vez que está precedido el signo menos, menos por más da menos, y acá te queda más 1, que sería menos 1. Esto es igual a 0. Esto sin duda alguna corresponde a una ecuación lineal. Si a este primer paréntesis le llamamos a, y a este segundo paréntesis le llamamos b, entonces tenemos ax más b, que es la forma general de una ecuación de primer grado. Ahora, pero para que esta ecuación se satisfaga para cualquier valor real, habíamos hecho una tablita en la parte teórica. Eso significa que el conjunto de soluciones son todos los reales. ¿Cuándo el conjunto solución son todos los reales? Cuando A es 0 y cuando B es 0. Esto implica, entonces, esto estaría trayendo como consecuencia afirmar lo siguiente. 3a cuadrado más 5a menos 2 es igual a 0 y simultáneamente 6a cuadrado más a menos 1 también es igual a 0. Nótese que en este caso ambas ecuaciones se deben cumplir, porque es este coeficiente 0 y este otro coeficiente también tiene que ser 0. Entonces debemos encontrar un valor para a que satisfaga ambas condiciones. Y resolviendo estos sistemas llegamos a la conclusión que a es igual a 1 tercio. A es igual a 1 tercio. Bueno, ya tenemos el valor de a. ¿De dónde hemos obtenido eso? Resolviendo cada una de las ecuaciones y tomando o considerando el valor que se satisfaga o que cumpla en ambas ecuaciones. Ahora bien, como ya tenemos el valor de a, vamos a reemplazar en la ecuación cuadrática. Entonces tendríamos acá lo siguiente. 2x al cuadrado menos bx. Ojo, a vale 1 tercio. Por 18 sería más 6. Igual a 0. De ahí, de esa ecuación cuadrática, puedo desprender lo siguiente. La suma de soluciones, ¿a qué cosa es igual? Menos el segundo coeficiente entre el primero. Ese menos entre menos por menos da más y sería b medios. Y el producto de soluciones, ¿a qué cosa es igual? C sobre A, que sería 3. Ahora, por dato.
por dato. Me dice que la diferencia entre la suma y el producto es igual a 7 medios, que es un número positivo. Entonces acá tendríamos lo siguiente. La diferencia, la suma es b medios. Lo resto con el producto, que es 3. Esa diferencia, según dice el problema, debe ser igual a 7 medios. De ahí sale lo siguiente. De acá se desprenden dos situaciones. ¿Cuáles son? Que b medios menos 3 sea igual a 7 medios. Y en el otro caso, tendríamos que decir que b medios menos 3 resulta ser igual a menos 7 medios. Siendo así, por acá nos quedaría entonces lo siguiente, que b, ¿qué valor puede tomar? 6 más 7, 13. Ya simplificando. En el otro lado, tendríamos que b resulta ser igual a menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor o qué valores para el parámetro b encontró Lunier? Y acabamos de ver, acabamos de ver que los valores que toma b son 2. En este caso, 13 y menos 1. Y esto lo encontramos en la alternativa E. Menos 1 y 13. Ahora bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio. El problema número 2 dice lo siguiente. El médico Jair Urquía prescribe a uno de sus pacientes tomar 2 pastillas cada 6 horas, hasta que el número de pastillas tomadas coincida con el tiempo en horas que dura el tratamiento disminuido en 30. Pregunta, ¿cuánto tiempo en días durará el tratamiento? Bueno, acá el gran problema que suele tener el estudiante es modelar la función, el enunciado del problema, llevarlo, digamos, al lenguaje matemático, formalizar el problema, se dice. Porque lo que tenemos ahí es en el lenguaje coloquial. Eso hay que llevarlo al lenguaje matemático para plasmarlo o para plantearlo como una ecuación. Porque luego que tengo eso ya la cosa es bastante práctica, una cosa de rutina. Entonces acá, para empezar, no sabemos cuánto tiempo dura el tratamiento. Por ahí podríamos empezar, ¿eh? Vamos a ver, solución. Vamos a decir, sea T el tiempo total del tratamiento. Entonces, acá me dice que el médico le ha prescrito lo siguiente, tomar 2 pastillas cada 6 horas. ¿Hasta dónde? Hasta que el número de pastillas tomadas, o sea, en total, ¿correcto? Como estoy suponiendo que el tiempo total de tratamiento va a ser T horas, esto va a estar, digamos, en horas. ¿Cómo determinamos el número total de pastillas? Va la pastilla inicial, en la primera toma hizo 2, más en cada toma que él haga o el paciente haga, va a suministrarse 2 pastillas. Esta expresión que acabamos de escribir, ojo, representa para mí el número de pastillas. Ahora, me dice el problema. Hasta que el número de pastillas tomadas, que es esto, las 2 iniciales más cada 6 horas, acá está el tiempo total, lo divido entre 6, cada 6 horas va a tomar 2 pastillas. Es el número total de pastillas que ha tomado. Pero el médico dice que el tratamiento será así. Este número total de pastillas tiene que coincidir, tiene que ser igual al tiempo que dura el tratamiento, que esté disminuido en 30. A resolver se ha dicho. Acá, por ejemplo, mitad 1, mitad 3. Entonces nos quedaría así, 2 más t sobre 3 es igual a t menos 30.
los números a un lado, la variable al otro lado. Te quedaría entonces 32 t menos t tercios. Ese t tercios pásalo a restar. Entonces nos queda algo así, miren, 32 va a ser igual a 3 por 1, 3, menos 1, 2 t sobre 3. Bueno, así, cuestión de despejar, ¿no? 18, 16 por 3 sería t, sería igual a 48. Y esto está en horas. Ahora, pero el problema, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo en días? Se sabe pues que un día tiene 24 horas. Por lo tanto, si el tiempo total del tratamiento es de 48 horas, eso en días sería 2. Entonces, concluimos por acá que el tiempo va a ser igual a 2 días. Ya tenemos la respuesta al problema número 2. Veamos a continuación el desarrollo del siguiente ejercicio. En el problema 3 nos dice lo siguiente, que esta ecuación en la variable x tiene soluciones reales e iguales. Halle la solución de esta ecuación. Bueno, acá la figura es primero encontrar el valor de n. ¿A partir de dónde vamos a encontrar el valor de n? A partir de que esta ecuación de segundo grado tiene soluciones reales e iguales. Entonces, vamos por pasos. ¿Está bien? Para llevar un orden en la solución de este problema, decimos lo siguiente. 1. D asterisco. Ya está. Ojo, el problema nos dice que esa ecuación tiene soluciones reales e iguales. Entonces, x al cuadrado menos 4n menos 2 por x más 3n cuadrado menos n más 5 igual a 0, esa ecuación tiene soluciones reales e iguales. ¿Qué trae como consecuencia eso? Por teoría, que el discriminante es igual a 0. Esto ocurre si y solo si, bueno, el discriminante en este caso sería pues b al cuadrado, esta expresión, incluido el signo, pero como eleva al cuadrado, se va el signo y nos quedaría simplemente 4n menos 2 elevado al cuadrado menos 4a que vale 1 por c que vale 3n cuadrado menos n más 3. Esto tiene que ser igual a 0. Y obviamente cuando resuelvo esa ecuación, ojo que acá tengo que hacer el cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo, cuadrado del segundo. Cuando resolvemos esta ecuación, nos encontramos que n toma dos valores. Menos 1 o n podría ser 4. Ahora, pero viene la segunda ecuación. Reemplazamos entonces acá en esta ecuación asterisco amarillo. Así le voy a llamar. Vamos a reemplazar en dos asteriscos. En dos asteriscos. Ahora, pero nos vamos con la sorpresa de que si n fuera menos 1, esta expresión sería 0. Y no podría ser, pues, porque no existe la división sobre 0 en los números reales. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que esto de acá tiene que ser descartado. N no podría tomar el valor de menos 1. Nos quedamos solamente con este valor. N es igual a 4. Ahora sí, como ya conozco el valor de n, reemplazamos. Nos va a quedar algo así como lo que aparece por acá, ¿no? 2x menos 1
sobre 3 menos 15x, n más 1 sería 5, igual, en el segundo miembro de la igualdad sería x más n por 4 por 3, 12 más 1, 13, sobre 24, más, por acá el último término sería 5x más 5, sobre 8. Y lo que tenemos frente a nosotros ya es una ecuación de primer grado. Simplemente para recordar, ¿cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Bueno, hay muchas maneras de resolverlo. Algunos optan por pasar todos los términos que contiene la variable a un solo lado. Las x a un lado, los números a otro lado. Otros dicen, mejor calculamos el mínimo común múltiplo. Acá, por ejemplo, primero trabajen el primer miembro de la igualdad, multipliquen aspas, 5 para acá, 3 para allá, sobre el producto de los denominadores. Lo mismo acá, ¿no? El mínimo común es 24. Acá multiplica por 3 y multiplica por 3. Es decir, hay muchas maneras para poder resolver la ecuación de primer grado. Siendo así, entonces acá nos damos cuenta que resolviendo la ecuación se obtiene el valor de x. ¿Cuánto vale x? X resulta ser igual a menos 1/2. Esta es la respuesta al problema, muchachos. X es igual a menos 1/2. Y eso lo encontramos en la alternativa B, menos 0,5. Bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio. Dice que el profesor Enrique evalúa a 4 de sus estudiantes sobre polinomios cuadráticos mediante las siguientes proposiciones. Los estudiantes Hugo, Paco, Luis y Nicolás respondieron así respectivamente. Pregunta qué alumno respondió correctamente todo el examen. Bueno, acá vamos a analizar cada uno de los polinomios que están dados acá. El primer polinomio me dice, es un polinomio que siempre es positivo. Bueno, deberíamos recordar la siguiente propiedad. Para responder a esta pregunta hay que tomar en cuenta la siguiente propiedad. La propiedad que se conoce como el trinomio positivo. ¿En qué consiste? Tenemos acá ax al cuadrado más bx más c. Este es un trinomio positivo para todo x real, o sea, será positivo si y solo si se cumplan dos condiciones. ¿Cuáles son? Que a sea mayor que 0 y que su discriminante sea menor que 0. Si un trinomio es tal que cumple estas dos condiciones, entonces se dice que ese trinomio siempre será positivo. Vayamos a nuestro problema. Tenemos acá p de x, que está definido como 2x al cuadrado menos 3x más 5. A ver, analicemos si ese polinomio, que por cierto es un trinomio, es positivo. Para que sea positivo, el coeficiente principal, en este caso es 2 y es mayor que 0. El discriminante, que sería b al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado menos 4a por c. Ahí nos queda pues un número que es menor que 0. Entonces, está cumpliéndose las dos condiciones. Primero, el a tiene que ser mayor que 0. En este caso, a vale 2, es mayor que 0. Y luego el discriminante tiene que ser menor que 0. Acá lo hemos calculado. Este es 9 y este de acá es 4 por 8 por 5, 40. 9 menos 40 sale un número negativo. Entonces, concluimos por acá que este polinomio siempre es mayor que 0
para todo X real. Eso implica que la primera proposición es verdadera. 2. Dice que este polinomio no siempre es positivo. ¿Qué significa que no siempre sea positivo? Bueno, lo que lo puedo entender es que existe al menos un número para el cual ese polinomio no sea positivo. Basta que exista uno para poder decir no siempre. Entonces, 2. ¿Qué pasaría si x vale 0? Entonces acá me quedaría 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1 y esto es igual a menos 1. P de 0 es igual a menos 1. Es decir, existe al menos, yo he podido encontrar un valor para el cual el polinomio no es positivo. Entonces, la pregunta es, P de X no siempre es positivo, verdadero. Verdadero. Entonces acá concluyo. P de X no siempre es positivo. Tres. Dice que este polinomio toma su mínimo valor en x igual a 6. Para dar respuesta a este problema, vamos a arreglar el polinomio. Si arreglamos este polinomio completando cuadrados, lo voy a escribir así, miren, x menos 2 elevado al cuadrado, al cuadrado del primero, x cuadrado, 2 del producto, 4x, cuadrado del segundo, 4 más 6. Ese polinomio. 6 más x menos 2 al cuadrado. Ahora, como me piden el mínimo valor, para que este polinomio alcance o logre su mínimo valor, esta expresión debe ser la mínima posible. Porque si ya fuera, digamos, un número mayor que el mínimo, ya estaría aumentándole. Digamos, para que P de X alcance su mínimo valor, esta expresión tiene que ser el mínimo valor posible. Porque si no, a medida que más le voy aumentando, entonces ya no sería el mínimo, el P de X. Entonces, ¿cuándo esto alcanza su mínimo valor? Cuando es 0. ¿Y para qué valor de X se hace 0? Cuando X vale 2. Entonces, concluye acá. P de X toma su mínimo valor cuando X es igual a 2. Lo que hace que esta tercera proposición sea falsa, porque acá me dicen, toma su mínimo valor en X igual a 6. Entonces ahora dice, este polinomio menos x cuadrado más 6x más 1 toma su máximo valor en x igual a 3. Ahí una vez más vamos a completar cuadrados y arreglar la expresión. Este polinomio lo podemos escribir de la siguiente forma. X menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, para que alcance su máximo valor, esta expresión tiene que ser la mínima, pues. ¿Y para qué valor se hace mínimo esto? Cuando x vale 3. Porque el mínimo valor es 0. Recuerden que todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. El mínimo valor es 0. ¿Y para qué valor se hace 0? Cuando x vale 3. Si x vale 3, entonces es 0, no tendría que restarle nada y por lo tanto quedamos en el máximo valor. Muy bien, entonces decimos acá P de X toma su máximo valor cuando X es igual a 3. Y ahora sí, entonces podríamos concluir que la primera es verdadera, la segunda también es verdadera, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. ¿Quién dijo la razón? En este caso logramos ver pues que Luis fue quien acertó, ¿no? Luis dijo
verdadero, ojo, dice la tercera persona, digo verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. La escuela de música de un determinado nombre tiene un taller de 60 estudiantes que pagan 80 soles de mensualidad. Después de varios meses se quiere incrementar la pensión mensual y su administrador Lewis, experto en estudios de mercado, se percata que por cada 10 soles que incrementan la pensión mensual pierden 3 estudiantes. Pregunta, ¿cuántos estudiantes debe tener el taller y cuál debe ser la mensualidad que se pague por el taller de la escuela para que se obtengan el ingreso máximo en aquel mes? Entonces, aquí el problema me habla de que inicialmente la mensualidad era de 80 soles y tenían 60 estudiantes. Pero luego de cierto tiempo deciden incrementar, ¿no? Pero se percatan que por cada 10 soles que incrementen la pensión mensual, pierden 3 estudiantes. Por cada 10 soles, pierden 3 estudiantes. Para empezar, no sabemos cuántos incrementos de 10 soles se han dado. Entonces, por ahí empezamos. X, como parte ya de la solución de este problema. X para mí va a ser el número de incrementos de 10 soles que se han dado. No sabemos cuántos incrementos hay. Le he puesto X. Ahora, la nueva pensión mensual, ¿cuál va a ser? Antiguamente era de 80 soles, pero ahora va a haber incremento. ¿Cuántos incrementos? X incrementos de 10 soles. Entonces, ahora la pensión será pues 80 más 10 por X. La nueva pensión ya no va a ser 80, sino 80 más X por 10, porque son X incrementos de 10 soles cada uno. Ya. Ahora, el número de estudiantes. Inicialmente habían 60, pero ahora dice que por cada incremento de 10 soles pierden 3 estudiantes. Pero se hicieron X incrementos. Entonces, ¿cuántos estudiantes van a perder? 3X. Por cada incremento pierden 3 estudiantes. Pero como hicieron X incrementos, entonces está perdiendo 3 por X. Lo cual significa que el número de estudiantes va a ser así. 60 menos 3X. Ahora, el incremento, ¿cómo lo vamos a calcular? Perdón, el ingreso, ¿cómo lo vamos a calcular? Se entiende pues que ingreso va a ser, el ingreso recaudado va a ser la pensión multiplicado por el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tengo? 10. ¿Cuánto pagan cada uno de ellos? 50. Entonces, ¿cuál va a ser mi ingreso? 10 por 50. Se multiplica el número de estudiantes por la pensión. Entonces decimos acá lo siguiente, pues, ingreso es la pensión multiplicado por el número de estudiantes. ¿Y cómo me va a quedar esto? La pensión, ¿cuánto es? 80 más 10X. Multiplicado por el número de estudiantes, ¿cuánto es? 60 menos 3X. Multiplicando y arreglando esta expresión, nos quedaría pues por acá 4.800 más 360X más, menos
30x al cuadrado. Hay que arreglar eso. Hay que arreglar eso. Entonces el ingreso, que va a depender de la variable x, va a ser, ya arreglando esto, completando cuadrados, nos quedaría algo así. 5.880 menos 30 que multiplica a x menos 6 elevado al cuadrado. Lo que acabo de escribir es exactamente lo mismo que aparece por acá. Lo que se ha hecho es completar cuadrados, bueno, y hacer esas operaciones que son básicamente elementales, por llamarlo así. Ahora, como nos están pidiendo el ingreso máximo, para que este ingreso sea máximo, entonces esta cantidad que le reste tiene que ser la mínima. A menor cantidad que le quite, el ingreso va a ser máximo. Y para que esto sea mínimo, X, ¿cuánto tendría que ser? 6, pues, para que esto se haga 0. Entonces, decimos por acá, el ingreso será máximo cuando X tome el valor de 6. Ahora, pero el problema me decía lo siguiente, ¿cuántos estudiantes debe tener el taller? Bueno, como X es igual a 6, entonces el número de estudiantes lo reemplazamos acá. Si X vale 6 sería 6 por 3, 18. 60 menos 18 sería 42. El número de estudiantes entonces debería ser 42. Y ahora me preguntan también cuál va a ser la pensión mensual. Dado que X vale 6 sería 10 por 6, 60. 60 más 80 sería 140. Esto lo encontramos en la alternativa E. Como repito, una vez más, ya que hemos encontrado el valor de X, acá está, entonces lo que me pregunto es, ¿y cuál va a ser la nueva pensión mensual? Como ya tengo X, reemplazarlo acá, miren, X vale 6 por 10, 60, 60 más 80, 140. La nueva pensión mensual sería, ya no de 80, no, 140. Y el número de estudiantes sería, si X vale 6, sería 6 por 3, 18, 60 menos 18 sería 42. Esa es la respuesta a este problema número 5. Veamos a continuación el problema 6. Nos dice el siguiente problema. María va al cine con sus hermanos y compra las entradas a 15 soles cada una, gastando no menos de 50 soles. Si María comprase las entradas a 12 soles cada una, hubiese pagado por las entradas no más de 80 soles. Hay el número de hermanos que tiene María. Si logró repartir entre ellos, es decir, entre los hermanos, y de forma equitativa, 2 cajas de fresas de 8 unidades cada caja. Por lo tanto, tiene 16 fresas, porque hay 2 cajas y cada caja tiene 8 unidades. En total, tuvo que repartir 16 fresas entre sus hermanos. Muy bien, acá el tema es el siguiente. Me preguntan, ¿cuántos hermanos tiene María? No lo sabemos. Entonces, un poco el corte clásico es, cuando no sabes, le asignas una variable que en este caso podría ser X. Entonces decimos acá lo siguiente. X sea X el número de hermanos de María. Sea X el número de hermanos de María. Bien. Entonces tenemos acá lo siguiente. Dice que hay 2 casos. Vamos a ver el caso 1 y caso 2, mejor, ¿ya? Entonces tenemos acá caso 1. El caso 1 es para en el supuesto de que compra entradas a 15 soles. 15 multiplicado por la cantidad de entradas que compró. Ya, pero en esa cantidad ya está incluida María. Si son X hermanos más María, serían X más 1. Es el gasto total. Es el precio de cada entrada por la cantidad. Ahora, dice que cuando compró entradas a 15 soles, gastó no menos de 50.
O sea, es menor o igual que 50. No menos. Perdón. No menos. No menos. Si no es menor, entonces mayor o igual que 50. Caso 2. Veamos entonces ahora el caso número 2. ¿Qué nos dice? Ahora, pero si María comprase las entradas a 12 soles, ya estamos ahora, el precio de cada entrada es 12 soles. ¿Cuántas entradas va a comprar? En total, X más 1, incluida la de María. Dice, hubiese pagado por las entradas no más de 80. Si es no más, entonces tiene que ser menor o igual que 80. A resolver esto. La idea es encontrar X. Muy bien, entonces decimos acá lo siguiente. X más 1 va a ser mayor o igual que 50 sobre 15. Y por acá tendríamos que X más 1 es menor o igual que 80 sobre 12. Tratando de despejar X para que me ayude a la solución del problema. X va a ser mayor o igual que, este 1 pasa a restar y me quedaría 50 quinceavos menos 1 sería 35 sobre 15. Y por acá, X va a ser menor o igual, este 1 pasa a restar, sería 80 doceavos menos 1. Sería 80 menos 12. 8, ¿no? 68 sobre 12. Ya está. Vamos a llamar esto 1 y 2. A esto le llamamos 1 romano y a esta expresión que acabamos de encontrar 2 romano. Es más, acá vamos a trabajar básicamente, como X representa el número de hermanos, eso tiene que ser un número entero. Y acá vamos a trabajar con valores enteros. Entonces podemos ir acá, de 1 y 2. A ver, de 1, 35 sobre 15, ¿cuánto es? 2 puntos y algo más. Ya, no me interesa tanto la parte decimal, 2 puntos y algo más. Menor o igual que X. Ahora, de 2, X es menor o igual que 68 sobre 12. ¿Cuánto es? 5 puntos y algo más. No nos interesa, vuelvo a repetir, la parte decimal. Pero ten en cuenta que X es número de hermanos, por lo tanto tiene que ser un número entero. Entonces, ¿qué número entero es aquel tal que sea mayor o igual que 2 puntos y algo y menor o igual que 5 puntos y algo? Entonces podemos afirmar acá lo siguiente. A ver. ¿Qué valores puede tomar X? Si es mayor o igual que 2,75, por ejemplo. Podría ser 3. Podría ser 4. O podría ser 5. Porque dice que es menor o igual que 5,23, por ejemplo. Ya. Bueno, X podría tomar esos tres valores. 3, 4 y 5. Ahora, pero acá dice que hay el número de hermanos de María. Si logró repartir entre ellos, entre los hermanos, y de forma equitativa, 16 fresas, porque 2 cajas de fresas que contienen 8 cada una, 16. Y la única forma que podría haberlo distribuido de forma equitativa es cuando X sea igual a 4. Si tengo 16 fresas y tengo 4 hermanos, ¿cuántas fresas le corresponde a cada uno? 16 entre 4, 4. En ninguno de los otros dos casos cumpliría. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad y nos quedamos con que el número de hermanos que tiene María es 4. Ahora bien, pasemos al siguiente ejercicio. Fíjate, nos dice, Carmen tiene 2x menos 4 monedas de 5 soles. Ante todo, acá hay una corrección. ¿Qué hay que hacer el problema para poder llegar a la respuesta? Debo aclarar antes de empezar el problema y hacemos lo siguiente. En lugar de diferencia, acá es suma.
Entonces diría así. Carmen tiene 2x menos 4 monedas de 5 soles, donde x es un número par. Si la suma entre el recíproco del recíproco de dicha cantidad de monedas con 4 es más que 12 y como máximo tiene 18. Pregunta, ¿cuánto dinero tiene Carmen? Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta que x es un número par. Ahora, me habla de qué? El recíproco del recíproco. Entonces tendríamos acá lo siguiente. El recíproco del recíproco. Ahí está. ¿De quién? De 2x menos 4, que es la cantidad de monedas. Bueno, la suma. ¿La suma de quién? Del recíproco de la cantidad de monedas. Con 4 más 4. Dice que es más que 12, esta cantidad es más que 12, así lo dice el problema, y como máximo 18, o sea, este es menor o igual que 18, como máximo 18. Entonces, a resolver esto, muchachos. Por acá tendríamos entonces 12 menor. El recíproco del recíproco de un número es el mismo número. Es como yo te diga, a ver, el recíproco del recíproco de 5 es 5. Entonces, acá te hablan el recíproco del recíproco de 2x menos 4. Entonces, eso es 2x menos 4. Más 4 menor o igual que 18. A simplificar se ha dicho. Menos 4 con 4 se van. Hagamos algunas cuentas por acá. Divido todo entre 2, o lo que es lo mismo, multiplica por 6. 12 entre 2, 6. X, 9. Entonces acá nos quedaría que X, ¿qué valor puede tomar? X podría ser 7, 8 o 9. Ahora, pero hay un dato en la parte inicial que me dicen que X, ¿qué tipo de número es? X es un número par. Por lo tanto, entonces descartamos esta posibilidad. No puede ser 7, no puede ser 9. Me quedaría en todo caso el hecho de que X es igual a 8. Y si X vale 8, entonces, ¿cuántas monedas tiene Carmen? Si X vale 8 sería 2 por 8, 16, menos 4, 12. Tiene 12 monedas de 5 soles. Entonces podemos poner acá. Carmen tiene 12 monedas, ya hemos reemplazado ahí arriba en el enunciado, 12 monedas de 5 soles. Por lo tanto, en total, Carmen tiene 12 por 5, 60 soles. Esa es la respuesta al problema. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Bien, ahora sí entramos al último problema. Veamos qué nos dice. Dice, sean I y J dos conjuntos, hay I menos el complemento de J. Así es que la estrategia para atacar este problema va a ser la siguiente. Primero hallo I, en el paso 1, en el paso 2 vamos a hallar J, y en el paso 3 hallamos la diferencia, que es lo que finalmente nos piden. Muy bien, vamos acá por pasos. Paso 1. Hallemos I. Bueno, ten en cuenta que I es tal que sus elementos son X al cubo, pero tal es que X debe cumplir esta condición. Entonces, a partir de esta condición voy a encontrar los valores de X que satisfacen esa condición. Y luego que tengo el valor de X, lo elevo al cubo para encontrar los elementos de I, porque los elementos de I son X al cubo, son de la forma X al cubo. Entonces, tenemos acá X al cuadrado menos X más 1, y acá nos quedaría X al cuadrado menos 16 es menor que 0. Ahora, el primer factor, si observamos, este primer factor es un trinomio
positivo. ¿Por qué? Ustedes ya son capaces de poder determinar cuándo un trinomio es positivo. Primero, cuando su coeficiente principal es positivo, y este es 1, 1 es positivo. Y luego calcula su discriminante, logra ver que este es negativo. Por lo tanto, este es un trinomio positivo. Siempre va a ser positivo para cualquier valor de x. Entonces, si es positivo, por regla práctica, esto se va sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Eso solamente lo puedes hacer cuando tengas la convicción de que esa expresión es positiva. En este caso lo acabamos de corroborar. Es un trinomio que es positivo. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones. Coeficiente principal positivo y discriminante negativo. ¿Se fue? Entonces esto me va a aliviar bastante porque lo podríamos escribir así, como x más 4 por x menos 4, menor que 0. Lo trabajamos con puntos críticos, que es la forma más rápida, me parece. Entonces acá tendríamos lo siguiente, menos 4 y 4. Los puntos críticos son menos 4 y 4, que son consecuencias de igualar a 0 cada factor. La regla práctica, empezamos de la siguiente manera. Más, menos, más. Como la desigualdad es menor, considero el o los intervalos donde le asignamos el signo menos. Entonces decimos acá lo siguiente, que x está entre menos 4 y 4. Ahora, pero los x no me interesan a mí. Los elementos de y son x al cubo. Entonces elevalo al cubo y no pasa nada. Cuando estés elevando el cubo, cuando estés elevando una potencia impar, no pasa nada. Sería menos 64 menor que x al cubo y este menor que 64. Escribiéndolo como intervalo, jóvenes. Entonces diríamos que y es el intervalo abierto que va desde menos 64 hasta 64. Tenemos i, ya tenemos i. Ahora en el paso número 2, hallemos j, pero mejor vayamos a calcular diferente el complemento de j. Para en el paso 3, en el último paso ya hago la diferencia. Entonces, a ver, veamos. Tenemos acá x cuadrado menos x menos 12 va a ser menor que 0. Lo factorizo. Me quedaría x más 3 por x menos 4 menor que 0. Puntos críticos serían menos 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos algo así, ¿eh? Veamos entonces acá, menos 3 y por acá 4. La regla, ¿qué nos dice la regla? Bueno, más, menos, más. Como la desigualdad es menor, consideramos el o los intervalos donde le asignamos el signo menos. Quedando así entonces, que x está entre menos 3 y 4. Ahora bien, pero los elementos de j son x al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado. Y ahí sí hay una propiedad que no hay que olvidar. Cuando estamos entre un negativo y un positivo y quiero elevar al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Y la otra desigualdad, ¿de dónde sale? De elevar al cuadrado los extremos y tomar el mayor. A ver, veamos. Menos 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Tomo el mayor que 16. Ahora sí. Tenemos entonces que j va a ser el intervalo que va desde 0 cerrado hasta 16. Pero no me interesa j, a mí lo que me interesa es el complemento de j. Entonces ahí mismo aprovechemos. El complemento es todo lo que falta para completar la recta real. Acá decimos entonces el complemento de j va a ser el intervalo menos hasta 0 reunido con el intervalo que va desde 16 hacia más infinito. Este es el complemento de j. Ya tenemos entonces en el paso 1 hemos calculado i. En el paso 2 estamos calculando el complemento de j. Ya en el paso 3
vamos a hacerlo ya en términos gráficos para poder hallar la diferencia. ¿Qué entendemos por A menos B? Todo lo que tenga A, pero que no tiene B, que no tenga B. Entonces veamos acá, muchachos. Menos 64, 64, 0 y 16. Vamos a respetar los colores para poderlo identificar. Y es de menos 64 hasta 64. Ya tenemos acá entonces desde menos 64 hasta 64. Es I. Ahora el complemento de J sería desde menos infinito hasta 0. 0 abierto. Y desde 16 cerrado hacia más infinito. Ahora, ya en colores. Porque a nivel de conjunto le digo, ¿qué cosa es I menos el complemento de J? Todo lo que tenga I y no tenga el complemento de J. Ya está. Pero acá hay nivel de colores. Lo que tenga fucsia, pero que no tenga celeste. Nos damos cuenta entonces que la respuesta vendría a ser I menos el complemento de J es todo lo que tenga fucsia, pero que no tenga celeste. Entonces sería 0 cerrado hasta 16 abierto. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Espero que haya sido de su completo agrado. Nos estamos reencontrando ya en una próxima oportunidad. Hasta pronto, muchachos.